Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Dios les bendiga, estimados hermanos. Es un placer para observar con ustedes en esta ocasión para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando sobre la centralización y el institucionalismo. En esta ocasión vamos a ver el paralelo histórico sobre la sociedad misionera y la iglesia patrocinadora. Ya en nuestra clase anterior estuvimos viendo algunos puntos importantes sobre la historia de esta desviación que se dio en las iglesias de Cristo y cómo es que poco a poco algunos miembros del movimiento de restauración comenzaron a promover y a justificar la existencia de la sociedad misionera, lo cual estuvimos estudiando en la clase anterior. Hoy vamos a ver, como dije, el paralelismo entre la sociedad misionera y la iglesia patrocinadora. Es importante esto porque muchos hermanos piensan que no hay ningún paralelismo entre la iglesia patrocinadora y la sociedad misionera, ¿verdad? Piensan que no es comparable, que no hay punto de comparación. Entonces, como no hay punto de comparación, pues ellos piensan que es correcto tener la sociedad misionera, que es algo válido, y por tanto, pues que no viola la palabra de Dios, que no afecta para nada la doctrina del Señor y desde luego nuestra comunión con Dios. Entonces, es un error cuando alguien piensa que no hay paralelismo, que no hay similitudes entre la sociedad misionera y la iglesia patrocinadora. Ciertamente que hay diferencias, hay cosas que son distintas entre ambas, pero básicamente representan el mismo concepto, el mismo error y se viola la misma enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la autonomía de las iglesias locales. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión y para esto vamos a compartir una presentación que vamos a estar analizando. Muy bien, tenemos aquí esta comparación entre la iglesia, la sociedad misionera y la iglesia patrocinadora. Dos nombres, un solo principio. Hay un paralelo histórico entre la sociedad misionera y la iglesia patrocinadora y como decía hace un momento también, pues ambas instituciones, porque las dos son instituciones, ambas instituciones violentan exactamente la misma doctrina del Señor con respecto a la autonomía de la iglesia local. Comencemos diciendo que la iglesia patrocinadora y la sociedad misionera pues es un intento humano por mejorar el plan divino. Los hermanos cuando quieren hacer más de lo que pueden hacer, más allá de su capacidad y de hecho más allá de los límites que la voluntad de Dios establece para la obra, pues ellos creen que pueden mejorar el plan de Dios. Alguien diría, hermano, es que nuestra intención no es mejorar el plan de Dios. Es que esa es la intención. La intención siempre es mejorar. El progreso es para mejorar. Todo progreso tiene el propósito de mejorar algo. Si algo no está funcionando, si determinadas acciones, trabajos, actividades no funcionan, pues entonces se mejora, se progresa, ¿verdad? Se avanza más que si, por ejemplo, viajamos en un automóvil que en un avión, o si viajamos en caballo que en un automóvil. Entonces, la idea del progreso pues tiene el propósito precisamente de mejorar. Entonces, el hombre por naturaleza es ingenioso, sobre todo para construir estructuras donde Dios no dejó planes.
Para eso se las ingenia solito. Y a lo largo de la historia, el intento de mejorar la organización divina ha producido un solo resultado: otra forma de centralización. La sociedad misionera del siglo XIX y la iglesia patrocinadora del siglo XX son ramas del mismo tronco. Las dos tienen el mismo origen, que es el corazón del hombre. Ambas nacieron con buenas intenciones, porque ningún hermano se levantó un día y dijo: vamos a crear la sociedad misionera o la iglesia patrocinadora, pues para ir en contra del plan de Dios. Obviamente ninguno tenía ese propósito, ninguno tenía esa maldad en su corazón. Más bien anhelaban algo mejor. Lo hicieron con buenas intenciones, que es avanzar más eficazmente en el plan de Dios, hacer más obra. Si la idea se trata de llevar el evangelio a otras naciones, pues entonces hay que mejorar el plan de Dios, hay que mejorar la manera en que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces no hay malas intenciones, no vamos a atribuir ni a los que dieron origen a la sociedad misionera, ni tampoco a los que crearon la iglesia patrocinadora, no vamos a atribuir una mala intención. Más bien, en el fondo, ambas filosofías prometieron cooperación bíblica, cooperación entre iglesias, cooperación en la obra de Dios, cooperación en el evangelismo, cooperación en la benevolencia, cooperación en la edificación. Y entonces, como ambas prometen la cooperación, la triste realidad es que ambas instituciones terminaron creando una autoridad humana que suplenta el modelo congregacional revelado por el Espíritu Santo en su palabra. Entonces eso es lo lamentable. Son dos modelos surgidos en épocas distintas, son ramas, sin embargo, del mismo tronco. Sociedad misionera, iglesia patrocinadora. Buenas intenciones, pero un mal resultado. Y eso es algo que usted tiene que entender. Ahora bien, ¿cuál es el precedente de la iglesia patrocinadora? Bueno, pues es la sociedad misionera del siglo XIX. Ese es el precedente histórico. ¿En qué tiempo fue fundada? Ya lo hemos estudiado en clases anteriores con evidencias documentales. He presentado evidencias documentales, escritos de la misma sociedad misionera, y sabemos que fue fundada en 1849. El nombre que se le dio es la Sociedad Misionera Cristiana Americana, fundada en Cincinnati, Ohio. ¿Cuál era el objetivo de esta sociedad? Bueno, su objetivo declarado, como lo hemos mostrado en las evidencias, era coordinar y sostener predicadores en nuevas áreas de misión. La idea era extender el evangelio. La idea era llevar el evangelio a muchos lugares, a muchas partes del mundo. Las iglesias de Cristo, hasta entonces independientes y autónomas o autosuficientes, comenzaron a enviar fondos a una oficina central administrada por una mesa directiva. Entonces usted entienda esto, que es importante para que usted conozca en qué consiste la sociedad misionera. Usted vea los objetivos: coordinar y sostener predicadores en nuevas áreas de misión. Ese es el propósito. Ese es lo que busca la sociedad misionera, o eso es lo que buscaba. Las iglesias, hasta entonces independientes y autosuficientes, comenzaron a enviar fondos a una oficina central administrada por una mesa directiva. Esto es muy importante. Que aprenda estos dos objetivos. Porque aprendiendo usted estos dos objetivos, entendiendo usted el objetivo, el origen, usted fácilmente va a poder ver que lo que están haciendo los hermanos con la iglesia patrocinadora es básicamente el mismo error. Ahora, ¿cuál era el argumento de los defensores? Bueno, los defensores argumentaban que no se trataba de una nueva organización, sino simplemente de un método para hacer más eficaz la obra evangelística. Aprenda usted esto. ¿Qué dijeron los promotores de la sociedad misionera? ¿Cómo intentaron justificarla? Bueno, además de aquel discurso
¿verdad? Que diera Walter Scott, donde quiso hacer una analogía entre la misión de la Gran Comisión y que para eso se necesitaban misiones, etcétera, y quiso ahí justificar teológicamente, aunque ignorando lo que dice la palabra de Dios, modificando las escrituras, básicamente torciendo la Biblia para justificar la sociedad misionera, pero el argumento de fondo es que era simplemente un método para hacer más eficaz la obra evangelística. Es decir, no que no se estuviera haciendo obra evangelística, se estaba predicando el evangelio, se estaba enseñando la palabra de Dios, sin embargo, ellos querían hacerlo más eficazmente. Entonces disfrazaron a esta organización, a esta institución, con el disfraz del método. Es un método nada más. Por otro lado, los opositores a la sociedad misionera advirtieron con claridad que el problema no era de método, sino de organización. Es decir, se trataba de una entidad distinta. La sociedad misionera era en sí misma una entidad distinta a la iglesia local, con estructura, directivos, tesorería y decisiones colectivas ajenas al patrón apostólico. Era en términos prácticos una denominación dentro del movimiento de restauración. Entre los críticos más firmes, como ya lo hemos mencionado, pues había varios predicadores, ¿verdad?, que señalaron precisamente este error. Pero antes de avanzar, es importante que usted entienda, ¿verdad?, cuál era la controversia, por qué nacieron los antis, por qué hubo predicadores a quienes se les ponía esta etiqueta de antis, de opositores. No fue por un conflicto entre Gwen Portain, Bill Reeves y algunos predicadores mexicanos que se pelearon por una escuela. No. El antiismo, como se le identifica, nació en este tiempo, 1840. Ellos estaban oponiéndose precisamente a que una entidad distinta hiciera la obra que cada iglesia debía hacer. Como tenemos ahí la imagen, tenemos a la sociedad misionera centralizando obra y dinero de las iglesias locales. Las iglesias locales enviando y enviando fondos para que la sociedad misionera pues se encargara de producir literatura, se encargara de producir predicadores, obreros, misioneros, etcétera, para la obra de Dios. Entonces, aprenda esto. La sociedad misionera tenía una estructura, directivos, tesorería y decisiones colectivas ajenas al patrón apostólico. En términos prácticos, era una denominación dentro del movimiento de restauración. Ahora bien, ¿cuáles fueron las voces que en ese tiempo levantaron, ¿verdad?, su oposición contra la sociedad misionera? Benjamin Franklin, Tolbert Fanning y David Lipscomb. Estos fueron críticos firmes a la sociedad misionera. Ellos señalaron precisamente que la sociedad no tenía autorización bíblica. No había en el Nuevo Testamento algún precedente, alguna implicación que Dios hiciera, algún ejemplo, algún mandamiento directo, alguna enseñanza específica y clara en que las iglesias centralizaran el dinero y la obra de evangelismo en una institución humana. No encontraban eso en el Nuevo Testamento y obviamente pues levantaron la voz. Lo lamentable es que precisamente los promotores de la sociedad misionera pues se habían opuesto al institucionalismo de las denominaciones sectarias. Se habían puesto a la iglesia presbiteriana, a la iglesia metodista, incluso a la iglesia católica. Sistemas religiosos que precisamente centralizan el dinero y la obra de cientos o miles de congregaciones. Pero ahora el movimiento de restauración, pasado el tiempo, pasados los años, estaba precisamente la misma idea. El establecimiento de una institución religiosa para hacer la obra de Dios, centralizando el dinero y la obra de las iglesias. Entonces, estos predicadores pues levantaron la voz y dijeron, hey, un momento, no hay autorización bíblica para esa práctica. No existe. Obviamente, muchos de los promotores pues sacaban el argumento clásico de que pues es que tampoco lo prohíbe.
Y como no lo prohíbe, pues entonces tenemos libertad de hacerlo. Y ahí nace el concepto del liberalismo. ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es una iglesia liberal? ¿Qué es un predicador liberal? Pues uno que piensa o que cree tener la libertad para hacer algo que el Nuevo Testamento no autoriza, no enseña. Los predicadores que se oponían a la sociedad misionera argumentaban que la sociedad misionera sustituía la autonomía de las iglesias locales. Las iglesias locales ahora estaban transfiriendo sus fondos y estaban transfiriendo la obra que ellas deberían hacer, como hoy en día, exactamente igual. Las iglesias, por ejemplo, con respecto a los institutos llamados bíblicos o escuelas para predicadores, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos ya no capacitan obreros, ya no hay hermanos capacitándose para ser evangelistas, para ser ancianos, para ser diáconos en la iglesia local. No, estas iglesias ahora transfieren esa responsabilidad y ese trabajo a una institución humana llamada escuela bíblica, escuela de predicación, etcétera. Y entonces esperan, o al menos eso se pretende, que esas instituciones humanas capaciten predicadores, ancianos, diáconos, etcétera, para la obra de Dios, aunque básicamente se enfocan en la predicación, ¿verdad? ¿De qué se titulan, de qué se gradúan? Pues de predicadores, dice. Ya soy predicador, ya soy licenciado, ya soy bachiller, ya soy esto, ya soy aquí, empiezan los títulos, ¿verdad? No, pues que el doctor fulano de tal, el licenciado fulano, ¿en qué? En teología, etcétera. Entonces, las iglesias ya no están produciendo predicadores. Eso lo han transferido. Para predicar el evangelio a otros lugares también. Las iglesias ya no evangelizan. Su evangelismo se ha reducido básicamente pues a campañas evangelísticas y esperan que una institución pues haga la obra de evangelismo, llevando el evangelio a otros lugares, a otras partes o a otros territorios. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia local pues pierde su autonomía, pierde esa autosuficiencia que tiene para hacer la obra, porque la iglesia local fue diseñada precisamente para cumplir con la obra de Dios, es decir, para evangelizar, para edificar a sus miembros y para la obra de benevolencia limitada a santos necesitados. Esa es la obra. En eso consiste la obra. No hay más, hermanos. No hay más. La obra de las iglesias no es social. La obra de las iglesias se define como el evangelismo, predicar el evangelio, salvar almas, edificar a los santos, a sus miembros, instruirlos, prepararlos, capacitarlos para la obra del ministerio, como dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y hacer obra de benevolencia a favor de santos necesitados, ya sea en la iglesia local o en otros lugares. Eso es todo. La iglesia local es suficiente para hacer esa obra según su capacidad. Pero los hermanos quieren mejorar el plan, quieren hacer más de lo que pueden hacer y entonces inventan la sociedad misionera o la iglesia patrocinadora o el instituto bíblico o el orfanato o pare de contar. Estos predicadores indicaban que la sociedad misionera creaba una jerarquía intermedia entre las congregaciones. Transferían la gloria de Cristo a un sistema humano, porque ahora la obra se atribuye no a Cristo, no a su iglesia, sino a cierta institución humana. Ahora es la universidad, ahora es el colegio, ahora es la sociedad la que lleva a cabo la obra. Y eso no es así, eso no es correcto, eso no debe ser así. David Lipscomb, en su libro, ¿verdad?, acerca de cuestiones y respuestas, resumió la esencia del problema diciendo que toda organización humana, llámese como se llame, obviamente esta organización humana es una organización distinta a la iglesia local. Que la iglesia local, según Filipenses 1:1, tiene su propia organización local, que son ancianos, diáconos y santos.
Pues toda organización humana para hacer la obra de la iglesia es, por necesidad, una sustitución de la iglesia misma. Exactamente. Porque ya no es la iglesia la que hace el trabajo. Ahora es una institución. Y dado que ahora lo está haciendo una institución, pues entonces hay una sustitución de la iglesia. La que debería estar haciendo el trabajo, lo está haciendo otra institución. Es como si a usted en su casa le toca, no sé, barrer el patio, pero en la medida en que lo haga otro, entonces usted ya no lo hace, usted ya fue sustituido por otro. Toda organización humana, mesa directiva, comité, etcétera, como le quieran llamar, si no son ancianos y diáconos, es otra organización. Si no son ancianos y diáconos de una iglesia local, entonces es otra organización. Y cuando esa otra organización, llámese como se llame, esté compuesta por lo que esté compuesta, porque incluso hay organizaciones, mesas directivas, comités que están compuestos por hombres y mujeres, por hermanos y hermanas. Y hacen una junta en alguna iglesia, se juntan ahí hermanos y hermanas y empiezan a tomar decisiones por y para las iglesias. Bueno, esta organización, que a lo mejor ni nombre tiene, que a lo mejor no se identifica con alguna denominación o con algún nombre, la triste realidad es que está sustituyendo a la iglesia local en su obra, en sus decisiones, en su trabajo. Por eso esta declaración de David Lipscomb no solamente reflejó precisamente el problema de la iglesia patrocinadora, sino que también impacta hasta nuestro tiempo. Porque también hoy en día la iglesia es sustituida, la iglesia local, por la iglesia patrocinadora. Las advertencias fueron ignoradas por muchos. Con el tiempo, la sociedad misionera creció en poder y prestigio, incorporando nuevos programas y fondos. Pero junto con el crecimiento, la división, tristemente. Así que para 1906, las iglesias que aceptaron las sociedades se fueron mucho más lejos de la palabra de Dios, porque como habíamos dicho, cuando se cambia la organización de la iglesia local, entonces ya no hay límites para hacer cambios. Un paso al liberalismo da lugar a otro paso. En cuanto abrimos la puerta, en cuanto nos quitamos el lazo que nos ata a la voluntad de Dios, en cuanto nos liberamos de la voluntad de Dios, entonces ya no hay límites. Y entonces la sociedad misionera pues produjo una división. Comenzaron a introducirse instrumentos musicales que separaron formalmente a las iglesias que estaban manteniendo el patrón bíblico. El institucionalismo había producido su fruto natural, hermanos. El fruto natural inevitable del institucionalismo es el sectarismo. Ese es el problema. Se hizo una grande división. Y entonces, para 1906, ya había una división declarada, sin que alguien pudiera confundir las cosas. E incluso el gobierno de los Estados Unidos declara esa división en el censo religioso. Y ahí están los discípulos de Cristo y las iglesias de Cristo. División en la hermandad. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo. Y entonces viene el eco del siglo XX. En el eco, en ese paso del tiempo, esa raíz, esa semilla de la sociedad misionera, pues sigue en el corazón, en la mente de muchos hermanos. Y entonces nace la iglesia patrocinadora. El mismo principio, pero con otro nombre. Es el mismo principio de la sociedad misionera, pero con un nombre diferente. Así que un siglo después, tras la Segunda Guerra Mundial, el viejo error resurgió con un rostro distinto. La prosperidad económica de las iglesias norteamericanas permitió financiar proyectos ambiciosos
en lugar de crear una sociedad misionera. Sin embargo, muchas congregaciones decidieron usar una iglesia local como centro administrativo. O sea que se cambió la forma. Esta prosperidad económica dijo, pues hay trabajo que hacer, hay mucha hora que hacer, hay que aprovechar este auge económico. Pero para no hacer, según ellos, lo mismo que hicieron en 1840, pues ahora vamos a usar una iglesia local. Ahora una iglesia local es la que se levanta como medio para un fin. Y entonces, en lugar de crear una sociedad independiente, una institución independiente, se decidió usar una iglesia local como centro administrativo. Así nació el sistema de la iglesia patrocinadora. Una congregación que en realidad era grande y poderosa económicamente, porque no era una iglesia necesitada, pues ahora estaba actuando como receptora y distribuidora de fondos provenientes de docenas o cientos de iglesias. Si esto no es centralización de obra, entonces, ¿qué es? Es un método. Bueno, es el mismo argumento que usaron con la sociedad misionera. Por disfrazar una organización de método, no la convierte en método. Es la centralización, es el mismo error. Esta organización, en este arreglo, una congregación, por lo general que es grande, pues comenzó a recibir fondos, a distribuirlos, a administrarlos. Y entonces nació un ejemplo, un fruto, ¿verdad?, de esta obra que estaba haciendo la iglesia patrocinadora, que fue el Heraldo de la Verdad. Este es el fruto. Otra institución, el Heraldo de la Verdad. Este era un programa de radio patrocinado por la iglesia de Highland en Abilene, Texas. Por eso se llama iglesia patrocinadora, porque esta iglesia está patrocinando este programa de radio. Y esto lo comenzó a hacer desde 1950. Y esto hay documentos. Ahora bien, su alcance es nacional. Su éxito mediático impresionó a muchos hermanos, porque fue un gran éxito. Muchos hermanos estaban celebrando, estaban contentos precisamente por lo que se estaba haciendo a través de este medio. Sin embargo, su estructura era idéntica al de la sociedad misionera, hermanos. Era exactamente lo mismo. Teníamos aquí una agencia centralizada bajo el control de ¿qué? De una sola congregación. Era la obra, decían, de muchas iglesias, pero estaba bajo el control de una sola congregación. Y entonces esta congregación controlaba el presupuesto y controlaba a los obreros a nombre de las iglesias. ¿Rendía cuentas a quién? A la hermandad. ¿Sí? Una agencia central que estaba haciendo la obra, que estaba supervisando la obra de muchas iglesias y que daba cuentas a la hermandad, ¿eh? Mandaba cartas a las iglesias para reportar gastos, proyectos, etcétera. Los defensores insistían en que se trataba de una cooperación bíblica. Es cooperación, decían ellos. Pues las iglesias con abundancia ayudaban a una iglesia necesitada, pero esa justificación se desmorona ante los hechos, ante la realidad. ¿Por qué? Porque Highland, esta iglesia de Cristo, no era una iglesia necesitada, sino una de las más ricas iglesias del país. Las iglesias no estaban enviando ayuda, sino más bien estaban delegando su responsabilidad a una autoridad externa. Esto lo tiene que entender el hermano liberal. Y si usted no entiende y está siendo seducido por el liberalismo, usted tiene que entender esta realidad. Que cuando se manda dinero a una iglesia patrocinadora,
no es como estar enviando para los santos pobres en Jerusalén, porque la iglesia en Jerusalén no tenía dinero, hermanos, no tenía recursos, no tenía poder, ni para ayudar a sus propios miembros. Y entonces las congregaciones en otros lugares determinaron enviar socorro a los hermanos. Eso no es lo mismo que estar enviando dinero a una iglesia grande y poderosa. Eso no es benevolencia. Más bien se está entregando la responsabilidad a una autoridad externa. ¿Y por qué digo una autoridad externa? Pues porque la iglesia patrocinadora, igual que la sociedad misionera, pues toma sus propias decisiones, administra sus fondos como ella quiere, supervisa, da trabajo, despide. Es una autoridad externa a la iglesia local. Entonces hay que entender esto precisamente. Ahora bien, aquí tenemos, como si se tratara de un espejo, una comparación, un resumen entre la sociedad misionera del siglo XIX y la iglesia patrocinadora del siglo XX. Aquí tenemos una comparación doctrinal y estructural. Tenemos por un lado el aspecto, tenemos la primera entidad, que es la sociedad misionera del siglo XIX, y en tercer lugar tenemos a la iglesia patrocinadora del siglo XX. Comencemos con su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia patrocinadora y cuál es la naturaleza de la sociedad misionera? Bueno, la naturaleza es que se trata de una organización humana independiente de la iglesia local. Nadie puede decir que la sociedad misionera es una iglesia. Es una organización humana independiente de la iglesia local, como una escuela bíblica, por ejemplo. Alguien dice, no, pues que es un método. No, no, señor. Una escuela bíblica, un instituto llamado bíblico, es una organización humana independiente de la iglesia local. Porque si fuera una iglesia, pues entonces no sería una escuela para predicadores, no sería un instituto bíblico, no sería el Instituto Bíblico Internacional de Texas, no llevaría ese nombre. Sería una iglesia local que lleva a cabo su obra local. Evangelismo, edificación y benevolencia limitada a santos necesitados. Punto. Pero una escuela para predicadores no hace eso. Ni tampoco la iglesia patrocinadora. Porque la naturaleza de la iglesia patrocinadora, pues es la de una iglesia local actuando como una agencia central. Y eso no es una iglesia local. La iglesia local no es una central. No es una agencia central que centraliza dinero y obra de otras iglesias. No, hermanos. Eso no es. Aquí se adultera la naturaleza de la iglesia local. La iglesia de Cristo en Highland, en Abilene, Texas, y toda iglesia patrocinadora que actualmente existe, pues es una modificación, es una mutación de su naturaleza, porque una iglesia local no hace lo que hace la iglesia patrocinadora, no lo hace. Luego tenemos la dirección de la sociedad misionera, que es la junta directiva o mesa administrativa. Esa es su dirección. Mientras que en la iglesia patrocinadora del siglo XX, ella dice que es dirigida por ancianos, ¿de dónde? De una sola congregación. Es decir, que aquí tenemos ancianos, como la junta directiva, trabajando sobre, supervisando, ¿qué cosa? Obras de otras iglesias. Y todos que conocemos el Nuevo Testamento sabemos que los ancianos están sobre la iglesia local, nada más. No pueden estar supervisando, no pueden estar tomando decisiones sobre el fondo o sobre la obra de otras iglesias. Pero tanto la sociedad misionera como la iglesia patrocinadora, su mesa directiva, sus ancianos, su comité, está tomando decisiones, está
gobernando sobre el dinero y la obra de otras entidades, de otras congregaciones. Eso es totalmente antibíblico. ¿Cuál es la autoridad de la sociedad misionera? Extracongregacional. Su autoridad no reside en una iglesia local, ¿verdad? Como es una iglesia local. Una iglesia local, pues, tienen como cabeza a Cristo y ese trabajo que hace el Señor lo hace a través de los ancianos. Porque así como Cristo es el pastor, es el obispo, manifiesta su pastoreo, manifiesta su dirección, su cuidado a través de la obra de los pastores o ancianos de la congregación local, que son los que vigilan, protegen, cuidan, alimentan a la iglesia local. Pero la sociedad misionera, pues tiene una autoridad extracongregacional. Ni siquiera es del Nuevo Testamento su dirección o su autoridad. Y la iglesia patrocinadora, pues tiene una autoridad supracongregacional. La sociedad misionera es extracongregacional y la dirección o la autoridad de la iglesia patrocinadora es supracongregacional, está por encima de las congregaciones. Así como la sociedad misionera era una autoridad extracongregacional, tenía su propia mesa directiva, tenía sus propios funcionarios. La iglesia patrocinadora pues tiene una autoridad supracongregacional, está por encima de las otras iglesias, porque mire, si usted tiene una iglesia patrocinadora y los ancianos son los que se encargan, ¿verdad?, de supervisar la obra, de administrar recursos de otras iglesias, y esas otras iglesias tienen sus ancianos, tienen su propia organización, su propia autoridad local. Bueno, cuando esos ancianos toman la decisión de mandar dinero para cierta obra de evangelismo, de edificación o benevolencia a la iglesia patrocinadora que tenemos acá una autoridad que está por encima de esos ancianos. Dice, no, hermano, lo hacen voluntariamente, aunque lo hagan voluntariamente están transfiriendo su gobierno, su autoridad, su trabajo a otros ancianos que al parecer en la práctica tienen más autoridad que ustedes. Porque ustedes nada más tienen el papel de subordinación, sujetarse a las decisiones que toma la iglesia patrocinadora, sujetarse a qué, a las decisiones que ellos toman, cómo van a usar el dinero, para qué, cuándo, dónde y cómo. Entonces es una autoridad supracongregacional. Hay que estar ciego para no darse cuenta de esto. ¿Cuál es la relación entre la sociedad misionera y las iglesias? Bueno, la relación es que recibe fondos de muchas congregaciones. ¿Y cuál es la relación de la iglesia patrocinadora con otras iglesias? Pues que recibe fondos de muchas congregaciones. La sociedad misionera sin las iglesias no vive. De la misma manera, la iglesia patrocinadora sin las iglesias no vive. Porque precisamente el propósito es la centralización de dinero y obra. La sociedad misionera sin el dinero, ¿qué es? Nada, no puede existir sin el dinero de las iglesias. Y sin la obra que le transfirieron las iglesias, pues tampoco tendría razón de ser. De la misma manera, la iglesia patrocinadora sin el dinero de las iglesias no vive y no tendría razón de ser sin hacer el trabajo que otros deberían estar haciendo, sin hacer el trabajo de las iglesias. El resultado es la creación de una denominación, la iglesia cristiana. El resultado de la iglesia patrocinadora ha sido la división dentro de las iglesias de Cristo, el conflicto que hasta ahora existe. A partir del siglo XX en adelante, desde que se creó la iglesia patrocinadora, comenzó otra vez el mismo problema que se dio en el siglo XIX. Ahora escuchamos de hermanos conservadores o antis y también de hermanos liberales o progresistas, la misma división. Así que la semejanza no es accidental, es estructural. En ambos casos, la autonomía de las iglesias locales fue reemplazada por una coordinación centralizada. En ambos casos, se generó un poder ajeno a la autoridad de Cristo. En ambos casos, la unidad fue conseguida a costa
de la independencia congregacional. Esta unidad, ¿verdad? Que es extraña al Nuevo Testamento, que no es lo que enseña la Biblia, lamentablemente es lo que a muchos hermanos empuja a esto, a apoyar esto. Es que las iglesias deben estar unidas, deben de estar unidas las congregaciones, ¿verdad? Pero la unidad bíblica en práctica, en una cuestión práctica real, tiene que ver con la iglesia local, hermanos. La unidad que enseña el Nuevo Testamento es en la iglesia local, es en el ámbito local. Vamos, la unidad que enseña el Nuevo Testamento es en beneficio de la iglesia local. Mientras que la unidad de iglesias, eso es imposible. La unidad entre congregaciones es imposible precisamente por su autonomía, por su naturaleza. Para que haya unidad, todos tenemos que estar de acuerdo en algo, en las acciones, en las decisiones. Y dado que yo no puedo tener injerencia en las decisiones u obras de otra congregación, porque es autónoma, entonces la unidad no puede existir. Ellos toman una dirección, yo tomo otra. Si ellos deciden ir al norte y yo al sur, entonces ya no hay unidad. Simplemente cada congregación está haciendo lo que debe hacer según su capacidad. En cuanto a evangelismo, en cuanto a benevolencia se refiere y en cuanto a edificación. Así que esa unidad entre iglesias, que es forzada a veces por este tipo de actividades como la iglesia patrocinadora, la sociedad misionera, los cultos unidos, los cultos internacionales, etcétera, todo eso está fuera y es contrario a la palabra de Dios. ¿Cuál es el modelo bíblico entonces? Bueno, el modelo es la cooperación sin la centralización, hermano. Sí, las iglesias pueden cooperar. Las iglesias deben cooperar y hay ejemplos bíblicos en que las iglesias cooperaron, pero no centralizaron, que es diferente. Entonces, los defensores de la centralización usan los mismos textos que citamos quienes estamos en contra de la centralización, pero a favor de la cooperación. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Los defensores de la centralización, sea de la sociedad misionera o de la iglesia patrocinadora, usan los mismos textos que nosotros usamos quienes estamos a favor de la cooperación, pero no de la centralización. ¿Cuáles son esos pasajes? Bueno, el primero es 2 Corintios, capítulo 8, en el versículo 4. Las iglesias de Macedonia rogaron por participar en la ayuda a los santos de Jerusalén. La cooperación fue voluntaria y directa. No hubo una iglesia intermediaria. No hubo una sociedad o una mesa directiva intermediaria, hermanos. No hubo centralización. Y este es el asunto. Cooperaron estas iglesias, por ejemplo, las iglesias de Macedonia, contribuyeron, cooperaron, participaron en la necesidad de los santos, pero no centralizaron. No había una sociedad, una mesa directiva, un comité de benevolencia. No había eso, no existía. Para el evangelismo tenemos Filipenses capítulo 4, versículo 5, donde la iglesia de Filipos envió ayuda directamente a Pablo, no a otra congregación para que distribuyera los fondos. Filipos no era una iglesia patrocinadora tampoco, ni tampoco a una sociedad, a un comité, a una mesa directiva. No, no existe. Hay cooperación, pero no centralización. En Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30, los discípulos de Antioquía enviaron socorro a quién, a los ancianos de Judea, sin que una iglesia local actuara como patrocinadora. Ahora, algunos dicen que esta ayuda de Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30 se envió a la iglesia centralizadora o patrocinadora en Jerusalén y que entonces los ancianos de Jerusalén administraron los fondos para distribuirlos entre otras iglesias. Eso no dice la Biblia. En nuestra próxima clase vamos a analizar Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30 para demostrar
que esa interpretación es errada, es equivocada. Jerusalén no era una iglesia patrocinadora. Los ancianos de Jerusalén no eran ancianos patrocinadores. No es verdad. Eso lo vamos a analizar con más calma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que el patrón siempre es el mismo. Cooperación sin centralización, benevolencia sin intermediarios. La iglesia universal obra cuando los individuos actúan. Las iglesias locales obran cuando cada una realiza sus tareas que Dios les ha encomendado, pero ninguna iglesia que fuese local tuvo la autorización para supervisar las obras de otras congregaciones. ¿Cuál fue la consecuencia del sistema patrocinador? Los frutos del institucionalismo moderno repiten los mismos frutos del siglo XIX. En primer lugar, la dependencia económica. Congregaciones pequeñas dejan de planificar su propia obra esperando subsidios o instrucciones u obreros de otra parte. Dependen totalmente de la ayuda económica. Si no tienen ayuda, no hacen obra. Dicen, no, pues somos una iglesia pequeñita, dicen, no tenemos un local, vamos a esperar a que la iglesia patrocinadora nos mande para construir un local. Vamos a escribir a la iglesia en tal lugar que recoge fondos de muchas iglesias para construir templos. O vamos a escribir a la editorial fulana de tal que recibe fondos de otras iglesias para producir literatura y así podamos hacer evangelismo. O vamos a esperar al Instituto Bíblico para que nos mande un predicador. Entonces hay una dependencia económica. Luego tenemos el control doctrinal, porque las iglesias que aportan dinero tienden a influir en las decisiones de la patrocinadora o la patrocinadora en las iglesias que envían dinero. El dinero es poder. Entonces, cuando una iglesia tiene tanto poder económico, empieza a controlar la doctrina, empieza a controlar las decisiones. Aquí mismo yo he visto ejemplos de cómo iglesias que patrocinan la obra en determinado lugar, por ejemplo, les dicen, para este año queremos ancianos, queremos que establezcan ancianos. Le dicen al predicador local, lo presionan, como ellos le pagan, ellos le sostienen, ellos le ayudan. Esa iglesia le ha construido el templo, esa iglesia le ha construido hasta una cocina para que coman ahí los hermanos. Y entonces le dice, oiga, queremos que ya establezca ancianos. Y el predicador, para no perder el apoyo de estas iglesias o de esa iglesia patrocinadora, pues inmediatamente toma a sus cuates ahí de la congregación y le dice, oye, tú vas a ser anciano y tú vas a ser diácono. No, ellos no son nada más ancianos nominales porque no cumplen con los requisitos, pero ya los nombra porque la sociedad o la iglesia patrocinadora o las iglesias que intervienen en la obra de otras congregaciones le están pidiendo que establezca ancianos. Eso lo he visto, hermanos. No es un mito. Eso sucede. Luego tenemos la pérdida de la identidad. La iglesia se percibe como una red administrativa, no como un cuerpo espiritual. Por eso muchos hermanos hablan de la iglesia de Cristo que tiene congregaciones. Un concepto sectario de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues una red administrativa. Usted ve en la propaganda de muchos hermanos como la iglesia de Cristo anuncia tal evento y lo ponen congregación en tal parte, congregación en tal parte, congregación en tal parte. ¿Qué significa? Que esa iglesia se compone de iglesias. Es decir, se percibe una red administrativa, mientras que se cambia la idea original del Nuevo Testamento de que la iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual. Luego tenemos una división fraternal. Las congregaciones que rechazan el sistema son marginadas o calificadas de antis, lo mismo que a los predicadores. Y como saben que este prefijo evoca algo negativo, de ahí el término anticristo, pues eso obviamente pues le da comezón a cualquiera, ¿verdad? Dice, son hermanos antis, están en contra de la obra de Dios, están en contra de Dios.
cuando en realidad, si aceptamos esa identificación de anti, es porque nos oponemos a la violación de la palabra de Dios. Están haciendo hermanos liberales o progresistas. Entonces la ironía es dolorosa. El esfuerzo por unir a las iglesias mediante proyectos centralizados terminó dividiéndolas, terminó en conflicto, terminó con frutos amargos, terminó con hermanos que ya no se hablan, terminó con guerra, dividiendo a la hermandad. Eso es lamentable. Tenemos un testimonio histórico del fracaso de la sociedad misionera con respecto a la pretendida unidad que querían lograr. Los años 1950 a 1980 fueron testigos de cientos de congregaciones fracturadas, de conflictos entre hermanos, los debates públicos, como el celebrado en 1954 entre el hermano Woods contra el hermano Porter, o también el de 1955 entre el hermano Harper y el hermano Tent en 1955. Estos dos debates marcaron época, pero estos debates son una evidencia del fruto de la sociedad misionera y de la iglesia patrocinadora. Estos debates dejaron constancia de la profundidad del. Los conservadores fueron ridiculizados, pero la historia ha dado la razón precisamente a su prudencia. En décadas recientes, muchas iglesias que abrazan el institucionalismo han terminado absorbiendo prácticas abiertamente carismáticas o ecuménicas. Por ejemplo, el hermano E.R. Harper hace notar esto, ¿verdad? Porque de manera paradójica, este hermano terminó distanciándose precisamente cuando vieron los frutos del liberalismo. Dijeron, esto no era el plan. Así no era, esta no era la intención original. La intención original era buena, era positiva, queríamos el progreso, queríamos mejorar la obra, pero los frutos son sumamente amargos. Entonces la lección es que la apostasía moderna sigue el mismo trayecto que la antigua. Conflictos, divisiones y finalmente alejándose de la palabra de Dios, apostasías, ¿verdad? Entre el institucionalismo al liberalismo, del liberalismo al abandono total de la verdad, porque una vez que se da paso a algo más allá de lo que está escrito, entonces ya no hay límites. Se acabaron los límites. La sociedad misionera y la iglesia patrocinadora son dos nombres para un mismo principio. Es el intento humano de organizar lo que Cristo dejó descentralizado. Ambos sistemas violan la autonomía de las congregaciones, suplantan la dirección de Cristo y crean una jerarquía de poder disfrazada de cooperación. Cada vez que los hombres intentan activar la Iglesia Universal, mediante estructuras visibles, la convierten en una institución terrenal. El cuerpo de Cristo, obviamente, no necesita una oficina central, hermanos. No la necesita. Su central es el cielo. Él está sentado sobre todo poder y autoridad. Él es la cabeza. No necesita un directorio humano porque su cabeza conoce a todos los suyos. Los tiene registrados en su memoria. No requiere programas nacionales porque su misión está escrita desde el primer siglo para ser ejecutada por cada miembro de su cuerpo, obrando de manera distributiva en congregaciones locales. Ese es el error fundamental cuando se modifica la organización de la iglesia local y su obra.
La verdadera cooperación no nace de la centralización, sino de la unidad espiritual que proviene de la obediencia común a la palabra de Cristo. Y esa es la verdad bíblica. El cuerpo de Cristo no necesita una oficina, sino que necesita hacer la obra tal como el Señor le ha indicado, tal como Él ha dejado en su palabra. Entonces, la verdadera cooperación no nace de la centralización, sino de la unidad espiritual que proviene de la obediencia a las Escrituras, a la palabra del Señor. Terminamos diciendo entonces que donde Cristo gobierna, la iglesia no necesita patrocinadores. Donde los hombres gobiernan, Cristo deja de ser suficiente, hermanos. Así que esto es algo muy serio, esto es algo muy grave que usted necesita tomar en cuenta si usted está participando en la obra de una iglesia patrocinadora o quiere formar una iglesia patrocinadora o está enviando fondos a una iglesia patrocinadora o quiere participar en un instituto llamado bíblico. Tenga mucho cuidado porque finalmente usted con su obra, con sus acciones, está despreciando la obra original, la organización original, la voluntad de nuestro Dios. Bueno, mis estimados, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de poder estar estudiando estos temas, y yo le animo a que los siga analizando. Si ya vio los otros videos y no le ha aclarado el tema, pues vuelva a verlos, ¿verdad? Igual si tiene preguntas, comentarios, pues con toda confianza usted nos puede indicar si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, o, ¿verdad?, si hay alguna situación que no entienda o algún tema relativo a este que usted quiera abordar, pues nos puede escribir, ¿verdad?, en nuestro Messenger de Facebook para atender a esas dudas, a esas preguntas, a esas inquietudes e incluso a esas objeciones, ¿verdad?, como ya algunos hermanos lo han hecho notar. Así que agradecemos su presencia, agradecemos que nos siga visitando, le invitamos a que se suscriba en nuestro canal de YouTube de Volviendo a la Biblia para que usted pues pueda tener acceso a las publicaciones que estamos haciendo periódicamente a través de este medio. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en nuestra próxima clase, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios quiere, para continuar estudiando la palabra del Señor. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. En tiempos de confusión interpretativa, donde cada generación pretende leer la Biblia a su manera, este libro ofrece una guía firme y necesaria. La nueva hermenéutica ha trasladado la autoridad del texto al lector, relativizando la verdad de la palabra. Frente a ella, esta obra recorre la historia, examina sus fundamentos filosóficos, contrasta sus supuestos con la hermenéutica bíblica clásica y muestra sus consecuencias en la teología y la práctica cristiana. Con un estilo claro y riguroso, el autor conduce al lector desde los orígenes de la hermenéutica hasta el movimiento de restauración, pasando por los padres de la Iglesia y los movimientos teológicos contemporáneos. El resultado es un llamado urgente: volver a la palabra de Dios como autoridad final. Un recurso indispensable para estudiantes de la Biblia,
predicadores, maestros y todo creyente que desee interpretar fielmente las Escrituras y resistir la tentación del subjetivismo moderno. Ya disponible en Amazon. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser, su luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla Señor.